Corazón Franciscano, un espacio para los enamorados de Cristo. Institución Universitaria CESMA, Pastoral Universitaria. Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Los saludamos desde la Pastoral Universitaria de la YUCESMA, en este espacio radial que se llama Corazón Franciscano, un espacio para los enamorados de Cristo. Les saluda su amigo y servidor Darío Narváez para compartir en esta noche un tema importantísimo para cerrar un ciclo de los encuentros que hemos venido hablando de San Francisco de Asís. Hoy vamos a terminar hablando del encuentro que tuvo San Francisco con los pobres. Con esta charla, estas reflexiones en el día de hoy, pues vamos a cerrar este ciclo del encuentro que ha tenido San Francisco con los pobres. Pero qué bueno hacerlo a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la palabra que da vida a nuestra vida, a la luz de la palabra que es como una espada de doble filo que traspasa nuestro corazón hasta lo más hondo, hasta lo más profundo. Esa palabra que es como semilla, que ojalá también, queridos radioescuchas, ahora que vamos a escuchar la palabra de Dios, tengamos y le pidamos al Señor que nos dé un corazón con una tierra fértil para que esta palabra pueda dar mucho fruto en nosotros, no solamente el 30 ni el 70, sino el 100 por uno. Esta palabra de Dios que ilumine nuestra vida, esta palabra de Dios que se haga vida en nosotros para que nosotros podamos dar testimonio al mundo de que Dios está vivo. Vamos a escuchar, queridos radioescuchas, la palabra de Dios tomada del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 6, los versículos del 19 al 21. No junten tesoros y reservas aquí en la tierra, donde la polilla y el óxido hacen estragos, y donde los ladrones rompen el muro y roban. Junten tesoros y reservas en el cielo, donde no hay polilla ni óxido para hacer estragos, y donde no hay ladrones para romper el muro y robar. Pues donde está tu tesoro, allí también está tu corazón. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Yo les quiero invitar, queridos radioescuchas, en este espacio que tenemos de Corazón Franciscano, este espacio que nos concede muy amablemente el doctor Julio, decano de la Facultad de Derecho de la YUCESMA, en este espacio de Al Derecho y al Revés, todos los jueves, espacio de 6:30 a 7, para que tengamos un tiempo de reflexionar, un tiempo de crecer espiritualmente y que estas reflexiones nos ayuden en la vida diaria. Te quiero invitar en este momento, Radio Escucha, para que por un instante cierres tus ojos y nos encomendemos al Creador, nos encomendemos a Dios y le digamos juntos: gracias, amado Dios, por el don maravilloso de la vida. Gracias, amado Dios, porque nos has regalado la gracia de tu presencia a lo largo de este día, a lo largo de esta semana que casi termina. Gracias, amado Dios, porque nos has regalado una familia. Gracias, amado Dios, porque nos has regalado un trabajo, porque nos has regalado un lugar para cubrirnos del frío, porque nos has regalado un alimento para satisfacer nuestra hambre, porque nos has regalado un vestido, unos zapatos, porque nos has dado la gracia de tu bondad y tu amor. Gracias en este atardecer hermoso en donde tú nos demuestras cuánto nos amas. Gracias por todas las personas que nos hemos encontrado a lo largo de este día, a las cuales les hemos demostrado el amor que tú nos tienes. Gracias, Señor, también por cada una de las situaciones difíciles que estamos pasando, que estamos padeciendo. Gracias, Señor, por la enfermedad. Gracias por las situaciones complicadas y adversas, porque en ellas, Señor, podremos ver tu gloria y allí podremos alabarte con un corazón contrito, arrepentido, pero ante todo agradecido. Gracias por todo esto, Señor. Amén. Queridos radioescuchas, qué bueno agradecerles y qué bueno encontrarnos una vez más con ustedes, pues en este espacio de Corazón Franciscano. Y como bien les decía al inicio, hoy vamos a
hacer el programa final del encuentro de San Francisco que hemos venido reflexionando con los pobres. Este encuentro que es muy importante para nuestra vida porque tiene que darnos unas pautas de ejemplo que nos pueden ayudar muchísimo a nosotros. Y en esta noche yo quisiera hablarles pues un poquito acerca de lo que ha dicho el Papa Francisco con respecto a la santa pobreza, como la llamó San Francisco, a la dama pobreza, esa dama que él abrazó, esa dama que él desposó para siempre en su vida, esa dama que él la hizo inmensamente feliz y que ella lo hizo inmensamente feliz. Pues el Papa Francisco nos da 3 grandes consejos para vivir la pobreza. Y qué mejor decirlo así, la pobreza franciscana. Tengámoslos muy en cuenta y pongámoslos, no solamente tengámoslos en cuenta, sino intentemos colocarlos en práctica en nuestra vida. El primer gran consejo que nos regala el Papa Francisco para vivir la pobreza es intentar ser libres en relación con las cosas. ¿Pero qué quiere decir esto de intentar ser libre? Pues el Señor nos llama a un estilo de vida evangélico, que seamos sobrios ante la vida, que no nos dejemos llevar por la cultura del consumo, que no nos dejemos llevar por la cultura de lo que está de moda, que el último celular, que el último carro, que la ropa, que si no es la ropa de marca no me la pongo. No, se trata de que busquemos lo esencial, de que aprendamos a despojarnos de tantas cosas que son innecesarias, que nos ahogan. A veces estamos acostumbrados a llegar a la casa y mejor dicho, y si no tenemos el televisor de 50 pulgadas Full HD con la televisión digital, que con el portátil, con ahora los teléfonos inteligentes y tantas cosas. El Papa Francisco nos invita con este primer consejo a que nos desprendamos de la codicia del tener. Y qué difícil que es esto, queridos hermanos, queridos radioescuchas. Qué difícil es desprendernos de la codicia del tener, del dinero idolatrado. Incluso qué difícil es desprendernos del dinero derrochado. En esto el Papa Francisco nos invita a que siempre debemos poner en primer lugar a Jesucristo, a Jesús, porque Él es el único que nos puede liberar de todas las idolatrías que nos convierten en esclavos. Y bien, la palabra de Dios en esto es muy clara y muy fuerte y contundente. Nadie puede servir a 2 señores, porque o bien serviría a uno bien y al otro mal, o bien descuidaría al uno y al otro no le atendería. Nadie puede servir a Dios y al dinero. Debemos de confiar en Dios y confiar con esa fe ciega, porque Él nos conoce, Él nos ama y jamás se olvida de nosotros. Así como Él cuida de los lirios del campo, que los viste hermosos, incluso ni Salomón con toda su riqueza pudo vestirse tan hermosamente como lo hacen estos lirios del campo. Más nuestro Padre Dios va a permitir que a nosotros nos falte nada. Él siempre va a complacernos a nosotros porque somos sus hijos, los hijos de sus entrañas. Él no permitirá nunca que a nosotros nos falte nada. Es por esto que este primer consejo que nos da el Papa Francisco para vivir la pobreza, el intentar ser libre en relación a las cosas, más que un consejo de labios o de oídos, es un consejo para poner en práctica. No hay que ser esclavo de las cosas, debemos de ser libres, porque para ser libres nos libertó Cristo. No sirve de nada que nosotros tengamos una vida si estamos esclavizados. No sirve de nada que nosotros tengamos muchísimas cosas si ellas nos atan. No sirve de nada que nosotros tengamos muchísimo dinero si somos egoístas, si somos egocéntricos, autosuficientes y no compartimos lo poco o lo mucho que tenemos. Debemos de ser libres. Y ser libre implica también ser feliz. Y ser libre implica también ser agradecido con lo poco o con lo mucho que tengo. El segundo consejo que nos regala el Papa Francisco para vivir la pobreza es que debemos hacer o ejercer en nosotros una conversión en relación a los pobres. ¿Qué es conversión? Conversión es que nosotros podamos dirigir nuestra mirada
hacia los pobres, pero a veces no basta solamente con la mirada, sino que tenemos que tener actos concretos de caridad hacia el pobre, hacia el necesitado. Pobre no es el que no tiene cosas, pobre es el que está tal vez a tu lado y está carente de un abrazo, de una sonrisa, de un consejo. En esto nos dice el Papa Francisco en relación a este segundo consejo, conversión en relación a los pobres, que tenemos que preocuparnos de ellos, de los pobres, de ser sensibles a todas y cada una de sus necesidades materiales y espirituales. Él nos encomienda a todos los cristianos católicos la tarea de volver a poner en el centro de la cultura humana la solidaridad, que tan perdida está. Ponernos en los zapatos del otro y ayudarle, con lo poco o lo mucho que tú tienes y que yo tengo. A veces nosotros estamos acostumbrados a dar de lo que nos sobra, y eso no está bien, querido Radio Escucha. Debemos de ser generosos de corazón y dar de lo que tenemos y no de lo que nos sobra. Y no solamente referente a cosas materiales, nuestro tiempo, nuestras palabras, nuestra escucha hacia el otro, hacia el necesitado. Hay tantas personas carentes de afecto, hay tantas personas carentes de atención, que tú puedes hacer muchísimo bien, incluso en nuestra familia, nuestros seres queridos, allí, papá, mamá, hijos, hijas, sobrinos, sobrinas, tan carentes de amor, tan carentes de atención, tan carentes de afecto. Y nosotros preferimos muchas veces dedicarle tiempo al celular, grandes minutos, incluso hasta horas de la madrugada, o a ver la novela, y no nos damos cuenta de que nuestro hijo, de que nuestra hija, de que nuestro hermano, de que nuestra mamá estaba necesitando que yo le escuchase, estaba necesitando que yo le abrazase, estaba necesitando que yo le dijera: tú eres importante para mí, yo te amo. Debemos de ser solidarios con el otro. Si yo quiero que sean solidarios conmigo, yo debo ser solidario. No olvidemos nunca, hermanos, que yo recojo lo que siembro. Si yo no siembro nada, pues muy difícilmente voy a recoger. Si yo siembro amor, recogeré mucho amor. Si yo siembro generosidad, recogeré mucha generosidad. Pero si yo siembro egoísmo, si yo siembro tal vez odio, resentimiento, ¿qué será lo que voy a cosechar? Ante las viejas y nuevas formas de pobreza que nos menciona el Papa Francisco, el desempleo, la emigración, los diversos tipos de dependencias, nosotros todos, hombres y mujeres cristianos católicos, tenemos el deber de estar atentos y vigilantes. ¿Por qué? Porque tenemos que vencer la tentación de la indiferencia. Esa es la gran tentación que tú y yo, querido radio oyente, tenemos que vencer, la indiferencia. No basta con darle un pan a un indigente, no basta con darle una moneda de 200 pesos. Basta con que tú y yo centremos nuestra mirada en él, le ayudemos a salir de su problema, le ayudemos a salir de su situación, porque ante los ojos de Dios, él es como tú y como yo, una persona digna del amor de Dios. Pensemos también que ellos, los pobres, sienten muchísimas cosas, incluso muchas veces no se sienten amados, no tienen esperanza en el futuro. ¿Por qué? Porque sienten que todo el mundo los rechaza, que todo el mundo los desecha. Por eso incluso ellos renuncian a su vida, porque están desanimados, porque están acobardados, porque están desilusionados. Nosotros tenemos que aprender a estar con los pobres. Tal vez no debemos llenarnos la boca con hermosas palabras sobre los pobres. Debemos acercarnos a ellos, debemos mirarlos a los ojos, debemos escucharles. Los pobres son para nosotros una ocasión concreta de encontrar al mismo Cristo, como lo decía la Santa Madre Teresa de Calcuta: quien toca a un pobre está tocando la carne de Cristo, la carne que sufre. Entonces miren cómo el Papa Francisco en este segundo consejo nos invita a que nos convirtamos, a que giremos nuestra mirada, a que prestemos atención en relación a los pobres. Pero no se queda allí solamente el Papa Francisco, sino que va un poco más allá. Nos invita en un tercer consejo: los pobres no solamente reciben, los pobres también
ofrecen y enseñan algo. Y miren lo que decía el Papa Francisco: tenemos tanto que aprender de la sabiduría de los pobres, tantísimo que pueden enseñarnos los pobres. Y en esto el Papa Francisco menciona un santo del siglo XVIII, Benito José Labre, que dormía en las calles de Roma y vivía de las limosnas de la gente. Se convirtió en un consejero espiritual de muchas personas, entre las que figuraban nobles y prelados. Y miren, en este cierto sentido, los pobres son para nosotros como maestros. Son como maestros. Miren, San Francisco de Asís se hizo pobre, se desprendió de todo y fue el hombre más completo, fue el hombre más feliz, fue el hombre más libre. Nada lo ataba, se convirtió a los pobres y aprendió de los pobres, porque los pobres le enseñaban muchísimas cosas. Los pobres nos enseñan que una persona no es valiosa por lo que posee. Tal vez no es valiosa porque tenga una cuenta en el banco, o porque tenga un carro, una casa, bienes raíces, o porque tenga el último celular de moda o el último jean de moda. No, una persona es importante porque es hija de Dios. Por eso, un pobre, tal vez una persona que no tiene bienes materiales, siempre tiene su dignidad. Y es la dignidad que Dios le ha dado. Y esa dignidad ni tú ni yo tenemos el derecho de pisotear. Los pobres pueden enseñarnos muchísimo, porque ellos tienen mucha sabiduría, aunque tú y yo no lo creamos. Ellos pueden enseñarnos sobre la humildad, ellos pueden enseñarnos sobre la fe, ellos pueden enseñarnos sobre la confianza en Dios. Y si no, recordemos, para tener un poco en cuenta, la parábola que nos menciona la palabra de Dios del fariseo y el publicano. Miren cómo Jesús presenta al publicano como modelo, porque este publicano fue humilde y se considera pecador. Y si no, también recordemos a la viuda que estaba ante el altar y solamente tenía 2 moneditas, y no lo pensó 2 veces, echó las 2 moneditas en el tesoro del templo, como un ejemplo de generosidad, como un ejemplo de abandono y de confianza total en Dios, que aún teniendo poco o nada, todo lo dio. Muchas veces nosotros somos avaros, somos tacaños, somos incluso indiferentes ante el pobre, ante la necesidad del otro. Incluso somos como que si el pobre me fuera a contagiar de algo, me fuera a ensuciar. Y no nos damos cuenta que en el pobre, así como en cada uno de nosotros, está Dios, ese Dios que nos ama, ese Dios que nos ha perdonado siempre, que siempre ha estado dispuesto para ti y para mí, ese Dios que nunca, en ningún momento, ha cerrado sus brazos para acogernos, ese Dios que siempre, sin importar lo que hagamos, pensemos, digamos, siempre nos perdona. Si Dios hace esto, ¿por qué nosotros no hacemos lo mismo con el pobre, con el necesitado, sabiendo que son nuestros hermanos? Y San Francisco en esto nos da muchísima cátedra y nos dio su ejemplo. Él, un hombre rico, un hombre adinerado, se hizo pobre, vivió con los pobres, convivió con los pobres y en ellos encontró su mayor tesoro. Como él mismo lo dijo y lo dije al inicio, se desposó con la dama más hermosa, con la dama más preciosa, con la dama pobreza, y esa dama le dio una eterna felicidad. Sí, esa dama le dio una eterna libertad. Qué bueno, queridos radioescuchas, que con estos 3 grandes consejos que nos regala el Papa Francisco para vivir la pobreza, el primero de ellos, intentar ser libres en relación con las cosas. El segundo de ellos, que debemos tener una conversión en relación a los pobres. Y el tercero de ellos, que los pobres no solamente reciben, sino que también nos ofrecen y nos enseñan algo. Pues qué bueno que con estos 3 consejos nosotros podamos colocar en práctica desde este momento, desde ya, sabiendo que hay muchísimos pobres, hay muchísima pobreza, hay muchísima necesidad. Vendría la pregunta entonces, ¿cómo puedo yo hacerme un poco más pobre para parecerme más a Jesús, que era el maestro pobre? ¿Cómo puedo yo acercarme al pobre?
¿cómo puedo yo tener actos de caridad con el que sufre, con el que necesita, con el que es pobre? ¿Cómo puedo hacerlo? Pues tengo que hacerlo con un corazón misericordioso, como el corazón de Cristo, porque recordemos, y Él mismo lo ha dicho, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Pues a los pobres los tenéis siempre con vosotros. Debemos abrir los ojos ante la necesidad del pobre. Debemos abrir los ojos ante la necesidad del que está a nuestro lado. Y ser generoso, ser misericordioso, ser solidario. Escuchándole, abrazándole, dándole nuestro afecto, ayudándole si es preciso con cosas materiales y así lo amerita nuestra situación económica. Pero ante todo, teniendo presente que el pobre es una persona digna como tú y como yo, y merece todo, porque todos somos hijos de Dios. Que en esta noche, queridos radioescuchas, la intención que tú le puedas ofrecer a Dios sea que te vas a acercar a los pobres con un corazón generoso, con un corazón misericordioso. Que desde mañana tu compromiso, o no, desde hoy mismo tu compromiso sea que vas a ver al pobre como el Cristo mismo, que vas a ver a Jesús en cada pobre que tú te encuentres en tu camino. Qué gusto pues en esta noche haber estado con ustedes, qué gusto haber compartido estas pequeñas reflexiones que hacen que podamos crecer un poco más espiritualmente, pero que ojalá todas esas palabras que hemos dicho podamos hacerlas vida en nuestra vida. Para terminar pues ya este espacio tan bonito que tenemos todos los jueves de 6:30 a 7 de Corazón Franciscano, un espacio para los enamorados de Cristo desde la pastoral de la Yusesma, y los invitamos pues en este momento para que hagamos una pequeña oración, para que le pidamos al Dios del cielo nos bendiga. Te invito pues, querido radio escucha, radio oyente, en donde tú te encuentres, vamos a invocar juntos pues esta bendición. Amadísimo Dios, te pedimos que en esta noche nos bendigas, te pedimos que en esta noche nos acompañes, bendigas a las personas que tú nos has dado, bendigas a papá, bendigas a mamá, bendigas a todos nuestros seres queridos, bendigas nuestro trabajo y nuestra situación. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, nos muestre su rostro y tenga misericordia de nosotros, nos mire benignamente y nos conceda la paz. Que el Señor nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Un gusto haber estado con ustedes y muchísimas gracias a don Erasmo Escobar Santander en estudio. Muchísimas gracias por toda su colaboración, y a todos ustedes, queridos radioescuchas, que el Señor y la Santísima Virgen les bendigan y les acompañen.